Saludos. Como ya habían visto, aquí tengo un video que hice anteriormente de qué microscopio nos convenía más. Un microscopio binocular o trinocular, como es el que estamos viendo aquí. Bueno, aquí ya lo tengo desarmado. O un microscopio digital, que es una cámara, una óptica. Bueno, en este caso hoy me voy a centrar y más o menos explicar las partes que vienen en este, que es el microscopio binocular o trinocular en este caso, porque tiene una opción para poder poner una cámara. Bueno, vamos a empezar un poco. Voy a voltear un poco la cámara para que podamos observar los componentes que normalmente encontraremos cuando queramos adquirir un microscopio. Por ejemplo, una de las primeras partes es esta, que es la base. Aquí, como pueden ver, la cabeza del microscopio pues, es bastante pesada, así que necesito un buen soporte para poder maniobrar con él. En este caso, lo más sencillo, seguramente lo que encontrarán más, es este tipo de base, y que tiene un poste en donde descansará nuestro microscopio. Bueno, en este caso ya lo tengo ya armado, la base, el poste y un cojín de silicona, en este caso para trabajar. Bien, la siguiente pieza importante es el brazo para enfocar, que es donde reposará la cabeza de nuestro microscopio. Pueden ver, ya tiene una medida y tiene para poder ajustarlo. Más que nada es para regular el foco, ya que en la cabeza del microscopio encontraremos lo que es la perilla para el aumento. En este caso, este soporte debe ser bastante rígido para poder soportar el peso del microscopio. Normalmente ya vienen prearmados, digo, si acaso de vez en cuando a lo mejor haremos una pequeña limpieza, pero normalmente no requiere mucho mantenimiento. Vamos a colocarlo. Acá antes de eso tenemos un anillo para ajustar. En este caso hay dos ajustes. Este que normalmente es para evitar que se mueva de los lados cuando esté ya en el poste, y este es para que no caiga más. Por ejemplo, para más o menos ajustar la altura a la que quedará nuestro microscopio. En este caso lo ponemos así para que hasta ahí llegue. Vemos el soporte y lo que hace este perilla de atrás es evitar que haga esto. Y listo, aquí ya lo tenemos ajustado, el foco y el anillo que pusimos anteriormente para que no baje más. Aunque claro, esto lo podemos ir moviendo para ajustarlo a lo que estemos viendo. Y regularmente para este tipo de microscopio normalmente vamos a ocupar placas muy pequeñas que no necesitarán que estemos moviendo tanto. Además que tengamos alguna otra placa que por ejemplo sea más grande o tenga componentes que puedan estorbar, entonces sí habría que ajustar más la altura. Pero bueno, ahí es conveniente si pueden tener una pequeña pera de estas para ir quitando un polvo que pueda llegar a caer en los oculares. Bueno, esta es una pieza importante, la cabeza del microscopio. Como pueden ver, aquí está la perilla con la que ajustaremos el zoom. Tenemos a 1x o lo podemos bajar 0.7. En este caso nos da hasta 4.5 de aumento.
Te digo que para la mayoría de los trabajos es más que suficiente. Hay unos que son hasta 7.5x, pero con este podemos ver la mayoría de placas. Tenemos para el ajuste, para la apertura de nuestros ojos. Igualmente aquí tiene un ajuste para cuando pongamos los oculares. En este caso 2. Y el espacio para la cámara. En este lado podemos ver la óptica. Y regularmente trataremos de poner algún protector. Normalmente algunos de los modelos más sencillos vienen así, pero nosotros podemos comprar cubiertas para evitar que se entre polvo o se llegue a dañar con el humo o la soldadura que estemos utilizando. En este caso, aquí tengo yo un Barlock. Que como en el video anterior les mencionaba, era para que nos dé un poco de altura a la hora de trabajar, pero sacrifica un poco el zoom. Y este es lo que les mencionaba, un protector. Que de hecho si alcanzan a ver, de hecho ahí ya tengo un poco de salpicadura de soldadura. Y eso que no lo tengo tan cerca del objetivo. Aún así, cuando compren un microscopio, traten de que venga esta pieza para evitar dañar la óptica que viene en la cabeza del microscopio. En este caso, con el trabajo que yo he estado realizando, pues a veces llega a saltar un poco la soldadura y es la que está aquí pegada. De preferencia con una microfibra. Limpiamos para que no nos estorbe a la hora de estar observando. Bueno, voy a montar la cabeza. Ya vimos las partes importantes, el espacio para los oculares, para la cámara y la perilla para el zoom. Bien, ahorita vamos a tratar de jugar un poco con las lentes para que vean la importancia de esta lente auxiliar. Y bueno, seguimos. Los oculares, en este caso son de 10x los que yo tengo. Y con la ayuda de nuestra perilla para el zoom, podemos tener el zoom que deseamos. En este caso 10 y lo ponemos en 1, nos dará 10x. Lo ponemos hasta el máximo, serían 4.5, nos daría un zoom de 45. Que es más o menos así como se va midiendo el zoom. De hecho, si necesitáramos más zoom, podríamos poner uno de 20x y nos daría un zoom de hasta 90x. Aunque el problema es que si lo usamos sin una lente auxiliar, por ejemplo este Barlock que yo tengo, y nos dará unos 90x, pero tendríamos que estar demasiado pegados hacia el objetivo y eso ya sería difícil para trabajar. Normalmente siempre sugiero que usen un Barlock. No puede ser de 0.5 como el que tengo, que más o menos te quita la mitad del zoom. Por ejemplo, yo aquí lo tengo al máximo a 4.5 y a 10 me daría 45. Pero con el Barlock lo dividiría y me daría unos 20 y tantos x en lugar de los 45. Pero la ventaja es que tendré yo una distancia más amplia entre el objeto y mi microscopio. Bueno, vamos a colocar estos. Uno y el segundo ocular. Ya que lo tenemos así, simplemente hay que observar y ajustar con esta perilla. Y es que no vemos muy bien, para eso son estos ajustes de aquí.
Ahora en este caso, no en todos los microscopios, algunos de los que son trinoculares tienen la opción de poner una cámara, aunque normalmente esta hay que colocarla con un adaptador. En este caso, con el adaptador que me vino a mí es este, que es de 0.0x, que normalmente, dependiendo de lo que vayas a hacer, por ejemplo, a mí me dificulta un poco, ya que si quisiera grabar lo que estoy haciendo o lo que estoy viendo a través de los oculares, normalmente no es la misma imagen. En este caso, normalmente se recomendaría tener un conector que sea A1X y que nos permita ajustar el foco. En este caso, este también trae para ajustarlo, pero el problema es que es a 0.5x, entonces no es exactamente la misma imagen la que vemos con la cámara y con la que vemos con el ocular. Ese sería el único detalle que tiene usar este o una cámara. Hay que tener en cuenta que vamos a tener una conexión que nos permita ver lo mismo con la cámara que con el ocular. En este caso es bastante fácil ponerlo. Normalmente las roscas todas son del mismo tamaño para las cámaras. Y aquí la tenemos. Realmente la colocamos y trae un tornillo para ajustarla. Y bueno, ahorita ajustaremos más. También podemos ver que necesitaremos una luz. En este caso normalmente ya viene con el paquete. Generalmente buscaremos que tenga el mayor número de luces posible y que tenga un disipador. En este caso es una cubierta transparente lo que tiene aquí, pero lo mejor es que si puedes conseguir una que tenga una disipación, que es como un poco blanquizco, para que la luz se pueda disipar más fácil y así evitar a veces algunos reflejos cuando estamos viendo alguna placa. Bueno, de momento lo montaré sin el barlo para que vean la distancia de trabajo que hay con y sin él. Aquí ya lo tenemos colocado. Colocaré la luz. Y listo. Ahora simplemente moveré algunas cosas para poder ver mejor. Conectamos nuestra cámara. Y tenemos. En este caso las cámaras ya más modernas son de conexión HDMI. Y bueno, aquí ya podemos ver lo que es el microscopio y la cámara conectada a nuestro televisor. Vamos a empezar con esta pequeña placa. Vamos con el zoom a 1x, que serían 10. Y bueno, aquí como pueden ver ya podemos observar bastante bien en la cámara. Y como podemos ver aquí ya se ve bastante bien. De hecho se ve un poquito mejor en el microscopio binocular. Ahí es donde tenemos la mejor visión a través de los oculares. De hecho la ventaja que tenemos aquí es que tenemos un sentido de profundidad. Por ejemplo, a la hora de que necesitemos manipular algo aquí. La cámara también se ve bien, aunque se ve un poquito diferente de lo que vemos a través del ocular. A ver si se puede ver un poquito mejor. Así es como se ve a través del ocular. En este caso, como son dos oculares, tenemos una visión estereoscópica, con lo que podemos tener un sentido de profundidad de cómo están las cosas. Y
y esto es lo que estamos viendo a través de la cámara. En este caso lo que podemos hacer con la cámara es aumentar, y lo que hará es que tengamos una área más amplia de trabajo. Por ejemplo, si lo vemos a través de la cámara y ajustamos el barlo que incluye este conector, tenemos una buena distancia y tendríamos más o menos unos 9 centímetros de área de trabajo, y eso con un zoom, como podemos ver, aquí está a 1. Y nada más ajustamos el foco. Pero como les mencionaba, una vez no es la misma que tenemos con el ocular. Por ejemplo, ahí vemos que no enfoca, y ahí es donde debemos de bajar el foco, el ajuste del foco, y ya podemos ver bien. Pero en la cámara ahora se vuelve borroso. Desactivamos el ajuste que tiene, que es de 0.5, y aún así hay una pequeña diferencia de cómo se ve. Eso tenemos que ajustar un poco más para poder ver bien con la cámara. Y desafortunadamente aquí en el ocular no es exactamente lo mismo, como pueden ver. El problema que tiene esto es que, por ejemplo, si necesitan estar trabajando y quieren grabar lo que están haciendo, muy probablemente no coincida la imagen de aquí con la que esté grabando su cámara. Y como pueden ver, pues es una buena área de trabajo, pero la podemos mejorar. Por ejemplo, aquí podemos ya meter la herramienta, pero pues tenemos el riesgo de que brinque. Por ejemplo, que llegue el vapor o la soldadura que a veces llega a salpicar. Y bueno, ya como podemos ver, un aumento de 1, y los 10 del ocular tenemos un aumento de 10 y una distancia de trabajo de 8 centímetros más o menos. Si aumentamos el máximo zoom, por ejemplo, ya enfocando un capacitor de los más pequeños, en el caso de la cámara cuesta un poquito más. Es más o menos lo que se ve, y como son unos 7 centímetros todavía los que tenemos de área de trabajo, lo que podemos estar trabajando, aunque la herramienta ya queda un poco más pegada hacia lo que es la luz y al lente del microscopio. Vamos a ver, ya hay un área un poco menor. En este caso sería un zoom de 45, y aquí uno de 10. Y como ven, no hay que modificar tanto el foco. Bien, vamos a probar con el lente Barlow para ver qué distancia nos da ahora. Ya tenemos el Barlow de 5, y ahora nos tocará alejar bastante más. En este caso lo que hago es mejor pararlo de aquí,
del póster. Y como pueden ver, aquí ya tengo un área mucho más grande de trabajo con la ayuda del barlo. Y aquí midí un poco, son casi 14 centímetros los que tengo de área de trabajo. Vamos a observar. Esto es lo que se ve por la cámara. Y ahí tenemos lo que se ve por el ocular. En este caso, como tenemos en el 1 y es uno de 10, sin embargo tenemos el barlo de 0.5, pues aquí tendríamos solo un aumento de 5x en lugar de 10 que vendría siendo sin el barlo. Y la diferencia es pues, todo el área que tenemos para trabajar. En este caso ya podemos meter más la herramienta. Por ejemplo, aquí este cautín, hay mucho más espacio para poder maniobrar. Incluso si tuviéramos que meter una pistola de calor, también sería bastante espacio para poder trabajar. Esto es lo que más o menos vemos. Y por el lente, ese es un máximo que tenemos por el ocular. En este caso sería 10 por 4.5, unos 45x, pero quedaría la mitad por el barlo, serían unos 22, 23x, que dependiendo de qué tanto necesites un zoom, al menos aquí la mayoría de componentes de esta placa se pueden apreciar. Y además es cuestión de enfoque, de jugar un poco en el enfoque. Por aquí podemos ver esos capacitores muy pequeños, resistencias. Por el ocular se ve mucho mejor, ahorita lo estoy mostrando más en la cámara. Y al menos para lo básico tiene un buen zoom. En este caso estos serían 22, 23x. Podemos tener más zoom, pero en este caso tendríamos que cambiar el barlock o poner unos oculares a 20. También podríamos hacer un barlock que no fuera a 0.5 sino fuera a 0.75, que no nos quitaría tanto zoom y nos daría un poquito más de área de trabajo. Pero al menos así con el barlock es una distancia bastante buena. Digo, al menos de que necesites ver algo más pequeño todavía, pero al menos con esto queda bastante bien. Podemos ver la punta de cautín, como se ve con los pequeños componentes. Incluso si necesitamos meter la pistola de aire, como ven, queda bastante bien y el calor ya no pega tanto en la óptica del microscopio. Como ven, podemos meter la herramienta sin preocuparnos de que pueda llegar a pegar. Ahí podemos ver cómo se ve la punta en el microscopio.
Tenemos la punta de nuestras pinzas, como sostienen al capacitor. Y bueno, aquí podemos ver la punta más pequeña que tengo para mi cautín. Ahí se ve con respecto a estos capacitores que son muy pequeños. En la punta. Y así es como se ve a través del ocular. Y como podemos ver, el manejo de microscopio es bastante sencillo. Digo, las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de comprar uno o comprar accesorios es tener en cuenta, por ejemplo, de primero, un soporte para el microscopio. Como podemos ver, este es bastante pesado, así que necesitaremos una base que sea bastante fuerte. En este caso, por eso estos microscopios suelen venir con este tipo de soporte, que es una placa como base y un poste. Estos normalmente no quedan, por ejemplo, en brazos de estos flexibles que normalmente usamos para los teléfonos o los micrófonos. Ahí si no tendríamos, no sería una opción. Hay otros soportes, por ejemplo unos que nos permiten mayor movilidad. Esos sí son un poco bastante más caros, ya que normalmente esos son empotrados y vienen en un brazo que normalmente también está hecho de postes que tienen un diámetro bastante amplio, ya que como les menciono, pues, tiene que soportar un peso bastante elevado del aparato. Ese tipo de soporte también les puede venir bien, por ejemplo tenerlo en su mesa de trabajo. Bueno, esos soportes, al ser más móviles, nos permiten, por ejemplo, tener nuestra mesa de trabajo y cuando no estemos usando el microscopio simplemente hacerlo a un lado. En este caso no, como pueden ver es fijo, o trabajas aquí o te mueves a otra zona de trabajo como la que yo tengo. Uno para trabajar sin el microscopio y otra donde trabajo con él. En esos soportes, como les digo, son bastante más caros, pero permiten un poco más de movilidad al microscopio. Además de que también se puede ajustar la altura más fácil que en este. Otra cosa importante son los oculares, los cuales nos dará el aumento en combinación con la perilla de aumento que tiene la cabeza de microscopio. Regularmente los encontrarán en 10x, pero como les digo, si necesitan más zoom, también se venden oculares de 20x. En este caso, bueno, al menos en este cabeza que yo tengo, viene uno de 20x, me daría unos 90 de zoom. Aunque eso sí, la distancia de trabajo se reduce bastante, a unos 2-3 centímetros. Y al menos con este de 10x, como podemos ver, tenemos hasta unos 7-8 centímetros para trabajar. Otro lente auxiliar que es muy necesario, bueno, al menos yo lo considero importante, es los lentes auxiliares Barlock. Como les digo, yo normalmente los he visto en 3 medidas, en .35, .5 y .75. Entre más grande sea el número, te dará un poquito más de altura. De hecho, yo tengo el de .50 que me reduce la mitad del zoom, pero me da el doble del área para trabajar, al menos el doble de altura. Como ven, así normalmente ocuparía 8 centímetros
y con el barlo ya tengo hasta unos 14-15 centímetros de altura para trabajar. En la .75 no te quita tanto zoom, pero sí te da un poquito más de área de trabajo. Eso ya dependerá de qué es lo que ocupes más, si lo necesites más para inspeccionar y trabajar, o si necesitas mucho zoom, por ejemplo para reparar algunos pads, por ejemplo de este circuito integrado va soldado y que a veces a la hora de quitarlo se suelen romper algunas pistas. Entonces ahí es donde nuevamente se reconstruye para poder recuperar los pads que se perdieron a la hora de quitar el integrado. Y ahí sí necesitarías un zoom un poco más amplio que te ofrecería normalmente eso. Pero nuevamente para chequeos y reparaciones, en general tener un bar lock de .5 te ayuda mucho a que tu herramienta no te estorbe a la hora de estar trabajando y que no golpees tanto la luz como el mismo lente. Otro accesorio importante pues es la cámara. En este caso las cámaras que ya podemos encontrar en el mercado suelen ser ya 1080p, algunas te darán 2K, por ejemplo esta me da 2K en video y hasta 50-60 megapíxeles cuando tomes una foto. De hecho todo se maneja por el panel que tiene aquí encima, o la mayoría pues ya viene con un control remoto con el que puedes hacer zoom, pero sería un zoom digital. No lo podemos ver ahí. Nos dan bastante zoom, pero ya empezamos a ver un poco de artefactos en la imagen. También podemos grabar video, aunque hay que tomar en cuenta que nos grabará secciones pequeñas. En este caso, regularmente las cámaras solo te manejan una grabación de 15 minutos aproximadamente. Y también hay que tener en cuenta la micro SD que vayas a usar y que su almacenamiento es a través de micro USB. Y si necesitas conseguir una SD que te dé una velocidad bastante alta a la escritura, de lo contrario tendrás problemas como el que yo tuve, que no se grababa o empezaba a grabar pedazos de 5 o 10 segundos y al final se cortaba la grabación. En este caso tuve que conseguir una micro SD de estas que me parecen que escriben a 90 megabytes sobre segundos. Y solo así ya pude empezar a grabar video, pero como les comento son secciones de 15 minutos, no te llega a grabar más. Bueno, eso sería todo al menos por este video. ¿Tienen alguna duda? Déjenme en la caja de los comentarios. Pueden ver el video anterior donde explico más o menos qué con microscopio te conviene más dependiendo del trabajo que realices. Y próximamente traeré el video pero de la cámara usando un microscopio digital, que es más que nada esta misma cámara pero con una lente que nos permite ajustar el foco. Bueno, si te gustó el video regálame un like, también te puedes suscribir y nos vemos en el próximo video.